Ok, bueno, ahora sí estamos al aire. Muy buenas noches a todos. En este momento contamos con 116 personas vinculadas a nuestro webinar del día de hoy. Les agradezco que me confirmen a través del chat si ya estamos viendo a nuestros participantes. Buenas noches a Jorge Torres, Astrides Castillo, Rodolfo Leguízamo. Me confirman también, por favor, que el sonido esté adecuadamente para ustedes. Perfecto, José Luis. Muchísimas gracias. El día de hoy queremos entonces compartir con ustedes un rato, más o menos 2 horas vamos a estar conversando. Tenemos dos grandes expertos del sector eléctrico. Uno de ellos es Alejandro Zapata, quien en este momento iniciará con nosotros, ¿cierto? Más adelante a esta charla se estará conectando el ingeniero Galán. Ok. Este webinar es un webinar que ha sido desarrollado en conjunto con Cobres de Colombia y CIDED con el objetivo de transmitir algunos conocimientos específicos respecto a los productos usados de cobre, ¿cierto? Por eso tenemos a dos de los grandes expertos. Uno de ellos se desarrolla como inspector, que es Alejandro, que nos va a iniciar la charla, y la otra persona es Jaime Galán, que se desarrolla como auditor. A todas las 138 personas que en este momento tenemos conectadas, les agradecemos mucho por habernos acompañado. Esperamos que en el transcurso de la charla podamos ir teniendo muchos más participantes. La charla del día de hoy es un evento muy interesante. Vamos a tener varias sorpresas para cada uno de ellos, de ustedes, ¿cierto? Vamos a tener una trivia donde Cobres de Colombia, a las personas que tengan mejor puntaje, nos va a estar regalando algunas cosas, algunos souvenirs, precisamente para motivarnos y para acercarse a nosotros. ¿Listo? Para empezar, ya con 150 personas conectadas, vamos a ver un pequeño video de Cobres de Colombia, a quienes les agradecemos, no solamente por este webinar, sino porque es una empresa responsable y que cree en el desarrollo del sector eléctrico. Son parte de nuestros asociados y son socios fundadores de nosotros en CIDED. A ellos muchas gracias y esperamos que este webinar sea muy agradable para cada uno de ustedes. Vamos entonces a ver un corto video de 3 minutos, la presentación de Cobres de Colombia, y después iniciaremos con nuestro webinar del día de hoy. Sí. Perfecto. Alejo, te invito a que apaguemos la cámara un momentico para que los asistentes puedan visualizarlo. Cobres de Colombia. En el mundo necesitamos más procesos responsables con el medio ambiente. Para obtener cobre en algún yacimiento se realiza un alto gasto energético que afecta de manera directa el medio ambiente. En Cobres de Colombia le damos una segunda vida al cobre y obtenemos un material de alta calidad con un proceso más limpio, reduciendo considerablemente la emisión de gases de dióxido de carbono. Cobres de Colombia se fundó en 1965 en Cali y desde entonces se ha consolidado en la refinación de cobre y su transformación en productos para el sector eléctrico y metalmecánico, atendiendo con calidad el mercado nacional e internacional. Nuestros productos son pletinas, perfiles no huecos y barras de cobre resistentes a la corrosión que cumplen con los requerimientos de la norma ASTM B187. Nuestra varilla de cobre para puesta a tierra marca Copper Ground
Es certificada bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Y nuestro kit de varilla, único patentado que facilita su uso, transporte e instalación. Fabricamos barras y perfiles especiales de latón, utilizados en el sector eléctrico para la fabricación de terminales conectores y otros elementos de la industria de la construcción. Nuestros productos cuentan con las siguientes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, UL y RETIE, lo que nos asegura el liderazgo a nivel nacional y una destacada posición internacional. Con personal calificado, tecnología y un estricto control de calidad, damos respuesta acertada y oportuna a los requerimientos técnicos y comerciales de nuestros clientes con productos de excelente calidad. Nuestra experiencia de más de 54 años nos garantiza una constante evolución en nuestros productos y procesos, ofreciendo la mejor calidad, cuidando el medio ambiente y procurando el desarrollo sostenible, la salud y seguridad de las personas. Perfecto. Después de ver este interesante video, lo único que puedo hacer es recomendarles acercarse a Cobres de Colombia y conocerlos a través de sus plataformas en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Bueno, si alguno de ustedes quiere conocer un poco más acerca de Cobres de Colombia, en el chat acabo de poner el correo de contacto de Daniela Osorio. También quiero mencionarles que si alguno de ustedes tiene en este momento problemas con la conexión, en la parte superior de la pantalla hay un botón amarillo, que es el botón de pánico. Este botón nos facilita poder restablecer la conexión y mejorar la calidad. También los invito a que se acerquen a sus fuentes de internet para que podamos tener una muy buena experiencia. Perfecto. No siendo más, invitamos entonces a Alejandro Zapata, nuestro primer experto del día de hoy, para que nos comparta sus conocimientos sobre los productos de cobre. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico, buenas noches para todos. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta charla. Sí, trataremos de presentar algunos de los usos más particulares que se le da al cobre, a los productos que en ese momento está produciendo Cobres de Colombia para utilidad del sector eléctrico. Vamos a tratar de presentar las aplicaciones, las mayores aplicaciones que se le puede dar para el sector dentro de los requerimientos que tiene el Reglamento Técnico de Instalaciones. Perfecto. Alejandro es ingeniero electricista, especialista también, y es inspector CIDET. También nos ha acompañado en varios sistemas, en varias formaciones, y adicionalmente tiene amplia experiencia en el sector eléctrico en temas de diseño y de sistemas de puesta a tierra. Los dejo entonces en compañía de Alejandro durante la próxima hora más o menos para que podamos tener una buena experiencia. Alejandro, adelante. Gracias, Federico. Bueno, nuevamente buenas tardes, buenas noches para todos. Dentro de los elementos que vamos a mirar o que les voy a presentar pues, en esta charla, son 3 puntos fundamentales. Ya sabemos que el cobre es uno de los elementos que más utilizamos en todos nuestros proyectos de instalaciones eléctricas. Uno de ellos, que es quizá de los más importantes, es todos los elementos que tengan que ver con conducción de corriente. Ya sabemos que el cobre, por su fácil manera de trabajarse, por su alta conductividad, por su baja resistencia, es uno de los elementos que se utiliza para nuestros proyectos de instalaciones eléctricas. Muy puntualmente, las barras de cobre
Son muy utilizados en el medio por su gran versatilidad, por su gran facilidad en el momento de ensamblar, sobre todo cuando estamos viendo los tableros eléctricos, ya que se le puede dar un manejo, se le puede dar un mejor aprovechamiento de los espacios. La versatilidad es múltiple, todo el uso que se le puede dar dentro de estos proyectos. Esto hace que un tablero de pronto no sea tan grande, sino que pueda aprovecharse muy bien los espacios, se pueda adecuar a ciertos requerimientos que tenga una obra. Para eso, Cobres de Colombia, dentro de su portafolio, nos muestra inclusive todos los elementos que debemos tener en cuenta para seleccionar adecuadamente nuestras barras de cobre al momento de desarrollar tu proyecto para un tablero eléctrico. Esta información es muy importante para los fabricantes. El fabricante que debe tener en cuenta al momento de desarrollar su proyecto. Sabemos que uno de los elementos importantes es qué corriente vamos a manejar, cuál es el poder de cortocircuito que va a tener nuestro tablero. Todos estos elementos los vamos a encontrar directamente en las especificaciones técnicas de las barras de cobre que produce Cobres de Colombia. Directamente en las fichas técnicas vamos a encontrar todos los elementos que son necesarios para el desarrollo del proyecto, cuando hablamos de barras de cobre para conducción de corriente. Directamente, como lo podemos ver acá, podemos entrar directamente a los simuladores dimensionales, que es para poder visualizar los... Permítame un momentico por acá. Cobres de Colombia nos facilita un poquito el tema. Cuando vayamos a desarrollar rápidamente, necesitamos mirar las dimensiones que debemos utilizar para nuestro proyecto, y él nos da la opción de utilizar los elementos de latón o las barras de cobre, dependiendo la utilidad, la versatilidad que necesitemos y el proyecto, ¿cierto? Muchas veces necesitamos pletinas, o muchas veces necesitamos barras, y nos ayuda este simuladorcito rápidamente, nos ayuda a dimensionar algo que necesitemos dentro de nuestro proyecto. Eso es una guía rápida, es chévere y es fácil de usar, muy fácil de usar. Tengo por acá un problema. Listo. Dame un segundo, Leo. Gracias, Fe. Listo. Otra de las aplicaciones que sabemos que tiene el cobre son los sistemas de puestas a tierra. Eso es un elemento demasiado utilizado para estos sistemas. Vamos a dar simplemente son unas pequeñas pautas y algo que algunos requerimientos que tienen los sistemas de puestas a tierra bajo la norma, y miraremos cómo hacer una buena selección de acuerdo a la utilidad que vamos a darle a nuestro sistema. Entonces, lo primero es, de pronto, para algunos o para todos, hemos escuchado hablar de los sistemas de puestas a tierra, pero entonces vamos a dar aquí unas pequeñas pautas y a dar unas claridades acerca de algunos conceptos que de pronto nos pueden ayudar. Entonces, conocemos que un sistema de puesta a tierra es un conjunto de elementos conductores, ¿cierto? Que lo podemos encontrar tanto, a ver cómo podemos explicarlo más fácil. La puesta a tierra que conocemos es todos los elementos que están por debajo de la tierra. Por debajo de la tierra vamos a encontrar todos los elementos de protección que debemos instalar para darle una protección y darle una utilidad adecuada a nuestro sistema.
Entonces vamos a tomar como referencia el suelo, siempre vamos a tomar como referencia el suelo y vamos a dejar claro que debajo del suelo lo vamos a llamar puesta a tierra y por encima del suelo, todos los elementos que lo componen lo vamos a llamar red equipotencial. Y vamos a darle nombre a la puesta a tierra, al grupo de los elementos que lo componen, o sea, lo que vamos a encontrar por debajo de la tierra. Y la red equipotencial son todos aquellos elementos que complementan la protección de nuestro sistema, y cuando unimos la puesta a tierra bajo el suelo y la red equipotencial, todos los elementos conductores, podemos encontrar el conductor de puesta a tierra equipos, el conductor puesto a tierra que es el neutro, las barras de cobre equipotenciales, todos esos elementos cuando los unimos es lo que llamamos un sistema de puesta a tierra. ¿Sí? Quería dejar claro pues para que lo tengamos como una referencia dentro de esta charla. Nuevamente, la red equipotencial es todos los elementos que encontramos por encima de la tierra. La puesta a tierra es todo lo que encontramos por debajo del suelo, lo que enterramos, lo que componen los contrapesos, las varillas, los conductores horizontales y verticales, las soldaduras, todos esos elementos. Los componentes de un sistema de puesta a tierra, esos están descritos, los tenemos descritos en el RET y los traje aquí a colación para que los repasemos. Lo componen los electrodos, pueden ser verticales o horizontales. El conductor del electrodo de puesta a tierra es aquel que nos une la red equipotencial con la puesta a tierra. Lo podemos ver acá. Nuevamente. Este conductorcito, este conductor es el que llamamos conductor del electrodo de puesta a tierra. Es el puente entre la red equipotencial y la puesta a tierra para complementar y completar nuestro sistema. El conductor puesto a tierra, o lo que comúnmente lo conocemos como el neutro, el barraje equipotencial que lo utilizan mucho en las subestaciones para llevar a un solo punto todos los elementos puestos a tierra, todas las carcasas, las bandejas, los tableros. Eso lo vemos mucho en las subestaciones. Los contrapesos los vemos mucho en los sistemas de protección contra rayos. Es el electrodo horizontal que va acompañando siempre la varilla para complementar este sistema. La malla o retícula, que es la que acompaña, siempre la configuración típica que vemos para una subestación, donde tenga asociada una transformación. Los conectores, soldaduras y cada inspección, elementos de complemento para nuestro sistema de puesta a tierra. Quise también traer acá a colación los objetivos y las funciones que tiene un sistema de puesta a tierra, para resaltar la importancia que tiene esto dentro de nuestros sistemas eléctricos, y saber que una buena selección o trabajar de la mano de un buen material, trabajar de la mano de un elemento que esté certificado, saber que nuestro sistema está compuesto o está construido con elementos de alta calidad, garantiza que nosotros como ingenieros que vamos a entregar un proyecto, o como dueños de un proyecto, o como interventores de un proyecto, tengamos la certeza que si un sistema de puesta a tierra me va a cumplir las funciones para los cuales está diseñado. Entonces, siempre exigir que todos los componentes, barras de cobre, varillas de puesta a tierra, conductores, platinas, todos estos elementos, tengan asociado su certificado de producto y de cumplimiento con el RETIE, que nos llene siempre de tranquilidad, que siempre trabajemos con elementos que sepamos que tengan una certificación y que estemos tranquilos de que su proceso de fabricación cumplieron con estándares de alta calidad. Requerimientos normativos. Miremos que una puesta a tierra es para todas las instalaciones a las cuales le aplica el RETIE. Para las cuales le aplica el RETIE, casi para todas. Toda instalación eléctrica debe contar con un sistema de puesta a tierra. Grande, pequeño, robusto. Eso lo determinará
la influencia de cada proyecto y las características técnicas propias del proyecto. Pero tanto grande como pequeño, como simplificado, como lo queramos llamar, lo necesitamos y debemos tener la certeza, vuelvo y lo repito, qué pena la insistencia, de que los elementos con los que trabajemos sean de alta calidad. Porque vemos que es la seguridad de las personas las que está en juego, seguridad de las personas, de los animales y la protección de los funcionamientos de los equipos, casi que la esencia de de las funciones de nuestra instalación tienen que ver con un sistema de puesta a tierra. Miremos que los requerimientos generales, son requerimientos generales que trae como a colación, como para que lo tengamos muy claro o que lo tengamos en cuenta, es que nos piden siempre que los elementos estructurales o los elementos metálicos deben tener una conexión física y permanente con el sistema de puesta a tierra. ¿Por qué lo digo? Porque este elemento en las inspecciones pues, es muy común, o al menos dentro de la que yo hago, son no muy pocas. Ha venido creciendo la tendencia, pero normalmente esto se olvida. Siempre el ingeniero que asesora el proyecto, el ingeniero eléctrico que asesora el proyecto no está desde el principio o algo así, pues entonces cuando ya están todas las columnas terminadas o algo, ya es muy complicado hacer cumplir ese requerimiento. Sin embargo, los invito a que cuando hagamos parte de un proyecto, siempre presentemos la inquietud de cómo es el sistema de puesta en tierra de nuestra instalación para tenerlo en cuenta desde el principio. Eso nos ahorra mucho en costos por el tema de que de pronto vaya a tocar hacer un daño posterior o toque hacer una construcción adicional o algo, mientras que si lo tenemos en cuenta desde el principio y utilizando los elementos adecuados, podemos llegar a feliz término con nuestra instalación, haciéndola cumplir con todos los requerimientos que me exige el RETI y estar tranquilos de que ya con nuestro sistema pues se irá cumpliendo y establecido y ya dimensionado para nuestra instalación, la instalación puede cumplir con los estándares que nos exige el RETI. Este punto que tengo acá es muy importante y ahorita lo vamos a profundizar un poquito. Una instalación no solamente, como lo vimos que un sistema de puesta a tierra son varios elementos unidos. Entonces, nuestro sistema de puesta a tierra va a comprender varias puestas a tierra. Cuando nuestra instalación tenga un sistema de protección contra rayos, este sistema debe tener asociada una puesta a tierra asociada al sistema de protección contra rayos. Cuando tenga un transformador, ese transformador debe tener su puesta a tierra del transformador. Si nuestro proyecto tiene adicional otra puesta a tierra, no sé, para una antena o para algún requerimiento específico que requiere su puesta a tierra independiente, es otro sistema de puesta a tierra, pero al final vea que el requerimiento es que todas deben ir interconectadas, pero se deben calcular y se deben especificar puntual para cada aplicación. Eso hay que tenerlo siempre claro. Aquí podemos ver como el ejemplito que nos trae el RETI, que es muy típico, que nos dice que todos los elementos, cuando tenemos pues, sistemas de protección contra rayos, conductores aislados, puestas a tierra para subestaciones, para protecciones, lo debemos tener en cuenta esta unión. Y esta unión la podemos hacer por encima o por debajo, como nos dice el RETI, eso lo conocemos muchos, que no necesariamente tenemos que unir los sistemas por el suelo. O sea, si nuestro sistema está unido a través de los bajantes, de las puestas a tierra del sistema de protección contra rayos, o para eso utilizamos los conductores de puesta a tierra de equipos, ¿cierto? Este conductor desnudo o verde, que es el que acompaña en todo el recorrido a los elementos conductores de corriente, este elemento nos ayuda a ir interconectando todos estos sistemas, todas estas instalaciones puntuales que hacen parte de nuestra edificación o de nuestra instalación. Entonces es algo que lo
lo traje como a colación para que lo tengamos en cuenta. Todo eso, tener o cumplir con esto o tratar de cumplir con esto, eh, garantiza el buen funcionamiento de nuestra instalación y la protección misma de los equipos, la protección de las personas y de los animales, que es el principio fundamental pues, que tenemos en el RETI. Cuando hablamos de los electrodos de puesta a tierra, los electrodos lo llamamos cuando está debajo del suelo, acordémonos, debajo del suelo. Estos electrodos pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Cuando son horizontales, que es con el que hacemos las mallas, con el que hacemos los contrapesos, estos electrodos deben cumplir con unos requerimientos de fabricación y de materiales que aquí los vamos a mirar. Cuando son verticales, que son los que llamamos normalmente, se instalan varillas, pero podemos ver, ahorita lo vamos a ver más adelante, que pueden ser otros elementos. Sin embargo, los que conocemos más, o los que más instalamos en nuestra cotidianidad, son las varillas y los cables. Sin embargo, hay unos elementos que también nos los permite el RETI, que lo podemos usar, como los flejes, como las placas, pero cumpliendo con unos requerimientos constructivos y de materiales. ¿Sí? De una vez nos dice, el aluminio no se puede utilizar como un electrodo de puesta a tierra. Recordemos que el electrodo es, o sea, enterrado, no puede ir bajo el nivel del suelo, no puede ir conductores de aluminio. ¿Sí? También nos dice que la unión entre los electrodos debe hacerse con soldadura o conectores certificados. Este punto es importante porque es muy fácil, si no se hace una buena soldadura, o si de pronto el terreno o el ambiente es muy pesado, y si la soldadura pues, queda porosa, o lo que comúnmente llamamos porosa, esto ayuda a que se vaya deteriorando esa unión y se desprenda, y ya de pronto nuestro sistema de puesta a tierra no cumpla la función con la que inicialmente estuvo diseñado. Entonces es muy importante conocer las características del lugar, cómo es, si es muy agreste, si es un terreno muy ácido, o sea, por ejemplo, cerca al mar, o que es muy húmedo. Entonces, muchas veces es mejor, o de acuerdo también que miran en el mercado que otras características nos ofrecen los conectores para este tipo de uniones. Se he encontrado en las inspecciones ambos sistemas, soldadura y conectores. No es que uno sea mejor que el otro, es de acuerdo a las características de la instalación y del ambiente o el medio en el que esté instalado nuestra puesta a tierra. Cuando los electrodos de puesta a tierra son tipo varilla, entonces miremos que el mismo RETI nos da un indicio, nos da una tabla de dimensiones mínimas y los materiales que se deben usar. Entonces, si vamos a las varillas de cobre, ya miramos que el electrodo, cuando es vertical, el electrodo tipo varilla, debe tener una longitud de 2.4 metros. Y un diámetro, por ejemplo acá, cuando es de cobre, el diámetro, la dimensión mínima de la varilla, de 12.7. Pero miren que también podemos usar flejes o cintas sólidas de cobre, desde que el área de esa cinta o este fleje me cumpla con los requerimientos de los 50 milímetros cuadrados de área. También podemos utilizar las placas sólidas, desde que tenga un espesor en milímetros, de mínimo de 1.5 en cobre. Entonces, la funcionalidad del cobre para los sistemas de puesta a tierra es amplia. Entonces, miremos que el mismo RETI nos da una guía de cómo utilizar estos elementos siempre y cuando cumplamos con requerimientos de materiales y dimensiones mínimas de los elementos. Esto es una ficha técnica de una valla de puesta a tierra de cobre de Colombia, y miremos que
que podemos ver en la ficha técnica, todos los elementos dimensionales y materiales con la que está construida la varilla son los requerimientos que nos pide el RETI. Podemos mirar los espesores, podemos mirar la dimensión, podemos mirar los diámetros en esta ficha técnica. Entonces, es una ficha que nos da la información que nosotros necesitamos corroborar y que nos da tranquilidad al momento de utilizarlo en nuestra instalación. Por eso, vuelvo y le repito, es importante llevar de la mano nuestra instalación de los elementos y los materiales adecuados para que nuestra instalación cumpla con los objetivos para los cuales está diseñada. El cobre también lo podemos utilizar mucho para los sistemas de protección contra rayos. Es más, hay proyectos que por las características del medio en el que están construidos, las especificaciones, todas las hacen en cobre. Y sí hay. Somos muy de que la varilla, de que la punta tenga unas dimensiones, o que por ley de lo que siempre escuchamos en el medio, es que siempre son así. No, depende el sitio, depende las características del medio en el que está construida nuestra instalación. Recordemos que en un sistema de protección contra rayos, los componentes básicos siempre son los terminales de protección, los terminales de captación o los pararrayos, que estos terminales no solamente son las puntas, sino que también lo componen los anillos equipotenciales, las uniones entre los diferentes elementos de captación. Los conductores bajantes son los que unen los elementos de captación con la puesta a tierra y la puesta a tierra. Miremos que la puesta a tierra de un sistema de protección contra rayos siempre está compuesto, un bajante siempre está compuesto por un electrodo vertical o varilla y un contrapeso. Debe venir la configuración tipo A que me permite el RETI, es que esos dos elementos son los componentes adecuados de un bajante. Debe ir siempre una varilla acompañada de un contrapeso mínimo de 5 metros. Eso es un requerimiento que lo debemos tener claro, mínimo, ya que nuestra instalación o nuestro terreno exija que se deba hacer un anillo o que el contrapeso sea mucho más grande o que esté acompañado cada bajante de una malla independiente porque la resistencia del terreno es muy alta y la necesitamos bajar. Ya son características típicas de cada proyecto. Pero lo mínimo que me exige la norma es que vaya una varilla de puesta a tierra acompañada de un contrapeso o electrodo horizontal de mínimo 5 metros. Esos son los requerimientos mínimos que me permite, que me exige el RETI o la 4552 para la instalación de los sistemas de puesta a tierra asociados a la protección contra rayos. Las terminales de captación es aquella la que está, su función básica es atraer o tratar de captar o capturar el rayo, ¿cierto? Entonces, mientras más atractivo sea para el rayo nuestro elemento captador, va a ser mucho mejor. El tener un sistema de protección contra rayos instalado, una protección externa, aumenta nuestra probabilidad de impacto, sí es real. Pero si nosotros hacemos una instalación adecuada de nuestro sistema de protección, ayudar a mitigar los daños asociados a impactos por rayos, van de la mano. O sea, si sabemos que nuestra instalación está en un área, en un medio de alto nivel cerámico, pero nuestros componentes y nuestros materiales y el sistema como lo tenemos diseñado
ayuda a la mitigación de los daños que pueda ocasionar un rayo, nuestro sistema está cumpliendo con el objetivo, nuestro diseño está cumpliendo con el objetivo. Entonces, nuevamente, mi invitación es que los elementos adecuados para el diseño adecuado, para el ambiente adecuado. Los conductores bajantes son aquellos que unen, es como el medio que hay entre en la unión de nuestros elementos captadores y nuestra puesta a tierra asociada al sistema de protección contra rayos. Su función principal es unirlas, unir los elementos captadores con la puesta a tierra. Estos elementos son muy importantes. El RETI me dice que mínimo debo tener 2 bajantes por instalación, ¿cierto? Y que lo recomendable es que, de acuerdo al nivel de protección, haya un bajante cada 20, cada 30 metros, según las características y las restricciones arquitectónicas que tengamos. Sin embargo, los efectos que pueda tener bajar o que un bajante actúe o que un rayo pues, pase a través de un bajante o de una instalación que tenga pocos bajantes, puede inclusive ocasionar daños al interior de la edificación en cuanto a compatibilidad electromagnética. O sea que puede afectar los equipos eléctricos al interior de la instalación. Entonces, mi invitación es tratar en lo posible de que no limitarse a que la instalación tenga solo 2 bajantes, sino mirar las dimensiones arquitectónicas o aquellas restricciones que tengan para tratar de jugar como con estas dimensiones, jugar como con esos espacios. Esa es como mi invitación. Y los terminales de captación, miremos que las terminales, tanto las terminales como bajantes, el cobre es el elemento que lo tenemos tanto en la puesta a tierra como los elementos de captación y como los bajantes. Entonces nosotros podemos utilizar cobre como punta de captación, sí, claro, se puede utilizar. Es que tiene que cumplir con unos diámetros, simplemente. Y podemos utilizar nuestro conductor bajante, podemos utilizar una cinta sólida de cobre tranquilamente, desde que tenga unas dimensiones, unos 2 milímetros, que es lo que nos exige el RETI. ¿Qué ventaja tiene utilizar de pronto el cobre como elemento de bajante? Y muchos lo utilizan. No tiene de pronto la restricción de que no pueda estar en contacto con los lagrimales o con el concreto, como si lo tiene el aluminio. El aluminio no se puede instalar directamente en contacto con el concreto, me genera corrosiones. El cobre no tiene este problema. Entonces yo una cinta sólida la puedo utilizar como bajante y puedo utilizar un alambre de cobre para unir mis elementos de captación. Entonces tener todo mi sistema de protección contra rayos en cobre, si es posible, el RETI me lo permite, y el RETI inclusive en las tablas que les acabo de mostrar, o en las que la mayoría les mostré, de los requerimientos técnicos dimensionales y materiales que tiene para los componentes de un sistema de protección contra rayos, puntas, bajantes y puesta a tierra, en los 3 está el cobre. Esos son elementos que podemos traer para tenerlos en cuenta en nuestro diseño. Bueno, ¿qué más traje por aquí? Los invito, no sé si por ejemplo hasta ahora tenemos alguna pregunta, que de pronto alguna aclaración, que de pronto alguien nos quiera meter a claro un poquito. Perfecto. Vamos a responder entonces unas preguntitas. Néstor Alfonso Rivera nos pregunta,
Él nos cuenta que ha trabajado casi por 20 años de forma exclusiva en los sistemas de puesta a tierra y en los últimos 10 años ha construido sistemas de puesta a tierra con tierras artificiales, sedimentos conductivos, etcétera. Pero él pregunta, ¿por qué los metales como el cobre se nos están envejeciendo? ¿Existen diferentes tipos de cobre? ¿Y cuál es el mejor cobre que debemos utilizar? El mejor cobre. Uy, Néstor. La experiencia que tiene el ingeniero Néstor es bastante amplia. Soy grato afortunado de conocerlo. Néstor, muchas gracias. Yo creo que, y Néstor también lo habló, yo también he visto muchas subestaciones, cuando hemos destapado algunas y hemos visto que prácticamente el cable se desapareció. Yo creo que viene muy asociado es a la acidez del terreno. Yo creo que debemos conocer muy bien nuestra instalación porque los mantenimientos son los que son los que le dan vida a un sistema de puesta a tierra. Que porque utilizamos cobre, entonces nuestro sistema ya quedó perfecto e instalado. No, todos los sistemas hay que hacerle el mantenimiento. Eh, Cuando utilizamos estos suelos artificiales, bueno, se la ponen un poquito complicado a uno desde el lado del diseño, ¿cierto? Porque justificar de pronto una instalación de un suelo artificial dentro de la memoria de cálculo es muy complicado. O sea, me ha tocado presentar algunos diseños y aclarar dentro de la memoria de cálculo estos suelos artificiales se complican un poquito. Ya nos toca, sobre todo se lo dejo a ingenieros como el ingeniero Néstor y a todos de los que les aprendimos mucho, a que con su experiencia debemos ir documentando, sobre todo que nuestro país tiene tantas diferencias de suelos, ir documentando el comportamiento de esos sistemas de puesta a tierra de acuerdo a cómo lo vayamos instalando. Eso es una tarea que tenemos pendiente. Nosotros tenemos y hemos ido a charlas, yo he ido a muchas charlas de ingenieros que han tenido amplia experiencia y ellos han sacado algunos documentos, han dado charlas, pero no hemos sido juiciosos en dejar un legado, dejar registro, no sé, tratar de apoyarnos de pronto con el ministerio para ir dejando esta referencia. Porque para nosotros en este momento un diseño uno no lo puede juzgar. No hay una norma o no hay un requerimiento, no es un requerimiento. No hay un registro basado en la experiencia, basado en todo en la construcción de tantos sistemas que nos avale la utilización de un elemento, de otro elemento o un cobre con unas características o otras características. Eso es como la... Perfecto, Alejo. Claro que sí. Sin embargo, digamos que por cuestiones de tiempo veo que están llegando bastantes preguntas en nuestro chat. Cada una de ellas va a ser resuelta, ¿cierto? Por las personas de CIDED y por las personas específicamente de Cobre de Colombia, pero aquí directamente en el webinar responderemos algunas pocas. ¿Listo? Alejo, ¿te le mides a otra pregunta? Sí. Recuerden que acá vamos Perfecto. a pasar Andrés unas Vela. preguntas dentro de lo que vimos en esta presentación. Vamos a ser claros Claro que dentro de lo sí. que vimos en la presentación para que sepan ya los souvenirs que ya los tiene por ahí Daniela empacaditos. Exactamente, sí, señor. En este momento los asistentes están preguntando y en 10 minuticos estaremos preguntando nosotros, ¿cierto? Por aquí nos pregunta Andrés Velasco, ¿qué requerimientos especiales se tiene para el apantallamiento de chimeneas industriales de aluminio? ¿Estas pueden ser usadas como bajantes, por ejemplo? Las chimeneas, lo que pasa es que aquí pasa tanto no el requerimiento del material, sino el tipo de instalación, ¿cierto? Porque las chimeneas puede que eso sea un área clasificada, puede que nuestra chimenea tenga, pues hay muchas que solamente es vapor, hay muchas que todavía tienen un componente combustible.
Entonces, lo primero, o la invitación que yo hago para acompañar un poquito la pregunta es, hay que conocer primero la instalación. Estamos trabajando en una área clasificada, estamos trabajando simplemente es una chimenea de, de vapor de agua, o simplemente es una chimenea de un humo de un proceso industrial. Pero eh, no soy muy amigo de utilizar las chimeneas porque el calor en el que están expuestos me afecta la conductividad del material. Soy amigo de conectar elementos que me aíslen un poco y que no me, la temperatura que me emite esta chimenea no me, no juegue un papel importante dentro de las características que debe cumplir un bajante. Perfecto, Alejo. Excelente respuesta. Les recordamos a todos que en Cobre de Colombia también tenemos personas que nos pueden ayudar con estas respuestas que estamos manifestando a nuestras preguntas. Les recuerdo que se pueden contactar con Daniela Osorio de Cobre de Colombia o acercarse a la empresa a través de Instagram, Facebook, Twitter y también LinkedIn. ¿Ok? También quiero hacer un agradecimiento especial al señor Diego y a las personas Mario y Juan Carlos, quienes también son expertos del área de cobre de Colombia, que también estarán respondiendo cada una de nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Alejo, terminamos esta parte, ¿cierto? Sí, sí, por parte Perfecto. de nosotros está bien. Excelente, Alejo. Como Alejandro dijo ahorita, en algún momento vamos a estar haciendo nosotros las preguntas, pero ahorita, en este momento, invitamos al ingeniero Jaime Galán, que nos estará compartiendo algún detalle adicional respecto a las pruebas que se le hacen a estos insumos, pues, desarrollados en cobre. Don Jaime, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Sí me oyen? Perfectamente, señor. Ya te escucho, Jaime. Bien, ¿cómo van todos? Muy bien, don Jaime. ¿Tiene de pronto la cámara disponible? Sí, de hecho está encendida, pero no sé, no aparece mi imagen ahí. De Ok. hecho, aquí veo que está encendida, ¿sí? ¿No está apareciendo? ¿Está en azul? Ya, ok, ya la voy a encender aquí de este lado. No, este es, Bueno, no, Jaime, me quedo para acá por un ladito, ya, ok, ya la emocioné, me listo. quedo por un ladito, cualquier cosa. Ahorita Estoy al aquí, final listo. vamos a conversar. Te agradecemos mucho, Alejo. Bueno, perfecto, don Jaime. Adelante. Yo voy a estar aquí en el... Oh, ok, buenas noches para todos. Como ya comentaron, mi nombre es Jaime Galán. Soy auditor de CIDET ya hace varios años y auditor de certificación de producto hace un poco más de 16 años, haciendo auditorías de certificación de productos. Varios productos, no solo materiales de cobre, pero pues en esta ocasión, agradeciendo la invitación que me hicieron para participar de este evento, para hablar específicamente de estos materiales de cobre y muy especialmente lo que tiene que ver con varillas de puesta a tierra y barras de cobre, sobre el proceso fundamental de cómo se evalúan cada uno de ellos y qué es lo que se hace, por lo menos desde el punto de vista, y esto sí quiero ser muy claro, esto es la evaluación que nosotros como organismos de certificación llevamos a cabo dentro de esos procesos de certificación de producto y dentro de los seguimientos subsecuentes que se le hacen a estos materiales, a las varillas y a las barras de cobre. Entonces, el objetivo fundamental de esta charla, que es bastante corta, es como abrir un panorama y hablarles específicamente de qué es lo que nosotros evaluamos y a qué proceso de calidad se someten estos productos, teniendo en cuenta que van con destino a una certificación de producto, dadas las condiciones y la importancia que tienen dentro de los reglamentos técnicos hoy en día. Entonces, por favor, pasamos ya pasó a la siguiente, ok.
Bien, entonces, fundamentalmente, el producto del que vamos a estar hablando, que son las varillas, son varillas de cobre, estamos hablando de varillas de cobre macizo, y todo lo que son varillas utilizadas precisamente en, en el montaje de puestas a tierra. Entonces, fundamentalmente, las varillas de cobre normalmente son las varillas de cobre, de cobre duro, que son varillas macizas de cobre. Por favor, ¿podrías devolverte a la anterior? Que todavía no voy a hacer a la anterior diapositiva. Listo, déjala ahí. Que son estas varillas que ustedes, pues aquí está como imagen la típica varilla de cobre que se utiliza para colocar o para hacer una puesta a tierra, que son las varillas de cobre macizo, pero que también pueden ser varillas de acero recubierto con cobre o en un porcentaje de cobre nomás. Entonces, esas varillas hoy en día tienen una norma que es con la cual se hace evaluación de las mismas. Y el otro producto que tenemos acá, pues que son los diferentes tipos de barras y lo que algunos también llaman las pletinas de cobre, que se utilizan fundamentalmente en todo lo que son sistemas de barrajes o de barras para hacer barras de neutro, barras de fase y todo lo que son para tableros de distribución, para instalaciones eléctricas, para tablero, lo que son celdas de media tensión. Entonces, todas estas barras que están acá, que pueden ver ustedes, barras redondas, hexagonales, cuadradas y las pletinas, que también se evalúan y se hacen unos ensayos de calidad basadas en las normas que les voy a comentar a continuación. Entonces, para cada una de ellas, nosotros tenemos una normatividad aplicable. Hay una normatividad que se aplica para el caso de las varillas y las barras. Todo esto está enmarcado principalmente y de manera fundamental dentro de lo que es nuestro Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, conocido como el RETIE. El RETIE establece requisitos tanto para varillas como para barras. Y a su vez, nos da la opción de que tengamos que irnos a una norma específica para verificar los requisitos que ellos o que en el RETIE se están mencionando. Pero todo esto se hace dentro del marco de la normatividad que el RETIE está definiendo. Entonces, si vamos de manera específica, las varillas tienen unos requisitos RETIE que los vamos a ver a continuación y tienen unos requisitos con la NTC, con la norma técnica colombiana NTC 06, que se llaman equipos de conexión y puesta a tierra. También hay un requisito de UL que no lo traje a colación para esta charla, pero normalmente lo que hemos estado trabajando a Colombia ha sido bajo la reglamentación RETIE, que es la fundamental y la que es mandatoria, y aparte de eso, con la NTC 2206. Y en el caso de las barras, en el caso de las barras, que son las barras que fundamentalmente están siendo utilizadas en todo lo que son tableros de distribución y celdas de media tensión, se está utilizando la ASTM B187, que es lo que me cubre a mí todo lo que son barras de cobre, varillas o perfiles que se usan para propósito general, cualquier tipo de propósito general, que eso es realmente la norma ASTM B187. El propósito general de eso pueden ser barrajes de puesta a tierra, barrajes de fase, alguna de las tres fases que se estén trabajando, o simplemente barrajes de neutro, que también puede ser, o como lo acabé de mencionar, los barrajes de puesta a tierra. Bien, vamos a mirar específicamente ahora para cada una de ellas cuáles son aquellos ensayos
que se pueden hacer y que serían aplicables en este caso, dependiendo de la normatividad que tenemos. Ahora, es importante que sepan que siempre tenemos que regirnos por lo que el RETI inicialmente establece para cada uno de estos productos. Entonces vamos a comenzar con las varillas. Entonces ahora sí, vámonos al de... Perfecto. ¿Me confirma cuándo la esté viendo? Ahí. No, todavía no la estoy viendo. Listo, ahí ya está. Ok, entonces, vamos con lo que son varillas macizas de cobre para puesta a tierra. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el RETIE tiene unos requisitos específicos basados en el numeral 15.3.1 de este reglamento técnico. Entonces, lo primero que define, la composición. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a eso? Que la puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos. Entonces, habla de los varillas, que sean tubos, que sean placas, que sean flejes, alambres o cables desnudos. En este caso, estamos cumpliendo con el requisito de que son varillas. Eso en el literal A. En el literal B, sin aluminio, no se permite el uso en los electrodos de puesta a tierra. Esto por aquello del tema del par galvánico que se puede producir y que puede acabar totalmente con una instalación. Entonces, nada de aluminio, es uno de los requisitos. Literal C, la corrosión. Se dice que todos los fabricantes o los productores de varillas de puesta a tierra deben garantizar como mínimo que se haga un ensayo de resistencia a la corrosión que la varilla que se use sea resistente a la corrosión durante por lo menos 15 años, contados a partir de la fecha de instalación. Esto realmente se hace a partir de un ensayo de resistencia a la corrosión que se hace en cámara salina durante 1000 horas y en las cuales se introducen las muestras y se verifica después de esas 1000 horas cómo ha avanzado la corrosión y realmente se determina, porque después se tiene que hacer como una extrapolación para verificar exactamente, dependiendo de esa corrosión que se presente o que se evidencie dentro del desarrollo de ese ensayo de resistencia a la corrosión, extrapolarlo para saber en cuánto tiempo realmente esa varilla estaría desgastada y si realmente esa resistencia a la corrosión me afecta el funcionamiento de la varilla y que esa afectación no sea en un tiempo menor a los 15 años. Entonces, eso es lo que se hace con ese ensayo de resistencia a la corrosión. Recubrimiento, como ustedes saben, también hay varillas que pueden ser de acero recubierto con cobre y el RETIE especifica que el recubrimiento exigido no debe ser inferior en cada uno de los puntos que especifica la tabla 15.2 del RETIE. Él especifica un valor de recubrimiento en micras como mínimo para el caso de las varillas de acero recubiertas con cobre. Adicional a eso, el siguiente literal, el E, la adherencia y doblado. La adherencia y doblado en los electrodos que están recubiertos, se hace un ensayo de doblez precisamente para verificar que ese recubrimiento de cobre no se vaya a ver afectado y no se desprenda. Esto obviamente es un ensayo que no aplica en el caso de las varillas de cobre macizas, porque pues ahí no hay nada que se esté desprendiendo. En el literal F se verifica la longitud, es una de las exigencias del RETI, la longitud, porque mínimo la varilla de puesta a tierra debe tener una longitud mínima de 2.4 metros. Esa es la longitud mínima. Hoy en día pues hemos visto que normalmente esas varillas de puesta a tierra están entre 2.4 metros y hasta 3 metros que estamos teniendo de longitud. Entonces, pero lo mínimo que siempre está exigiendo RETIE como longitud para estas varillas de puesta a tierra es de 2.4 metros. Aparte de los requisitos dimensionales adicionales que se están definidos en la tabla 15.2 para otro tipo de estructuras para puesta a tierra, y
En el literal H tenemos todo lo que tiene que ver con la marcación de la varilla. El electrodo tipo varilla, ¿sí?, debe estar identificado fundamentalmente con la razón social y la marca registrada del fabricante. Y siempre se debe verificar que esa información esté dentro de los primeros 30 centímetros medidos desde la parte superior de la varilla. Es decir, que haya la posibilidad que después de que la varilla que esté enterrada, se pueda identificar y se pueda revisar esa información. Entonces, como ustedes saben que la varilla tiene una parte o una posición de funcionamiento que es la punta de la varilla, que está biselada, en el extremo opuesto a esa punta es donde se debe indicar esa información mínimo, la razón social y la marca registrada del fabricante y sus dimensiones. Luego, bueno, eso, lo anterior era lo que era relacionado solamente con RETI, solo la información que tenía que ver con RETI, es lo que RETI exige. Pero dentro del marco del RETI, nosotros tenemos que hacer unos ensayos con la NTC aplicable a ese producto, en este caso la NTC 2206. La NTC 2206 es una norma que fundamentalmente es para equipos de puesta a tierra, pero esa norma, en el numeral 10 de la norma, me especifica los requisitos que se definen para las varillas de puesta a tierra. ¿Qué deben tener o qué deben cumplir esas varillas de puesta a tierra? Entonces, en este caso, lo primero que hice, y en concordancia con lo que establece RETI, que la longitud de las varillas deben ser por lo menos mayor a 2.4 metros. Es decir, ahí vamos de acuerdo con lo que RETI está estableciendo. Es importante aquí abrir como un paréntesis porque a veces algunas personas me preguntan, pero venga, si la norma me establece un requisito diferente al que está en el RETIE, entonces ¿yo qué hago? Digo, no. El RETIE es ley. El RETIE es de obligatorio cumplimiento. Si hay algo que esté en la norma que vaya en contravención de lo que el RETIE está definiendo, prima lo que el RETIE establezca. Y es importante que tengamos eso en cuenta, porque si llegamos a encontrar un requisito, por ejemplo, si la longitud en la norma dice mínimo es 2 metros, pero en la RETIE dice no, el mínimo es 3 metros, entonces las varillas que se instalen en Colombia, por lo menos, deben ser de mínimo 3 metros. Entonces ahí sí hay que tener claro eso, que la información, a pesar de que normalmente es muy raro que se contradigan, pero normalmente van en la misma vía, si se llegara a encontrar alguna contravención con alguna de ellas, entonces prima siempre lo que el RETI establezca. Bien, sigamos. El diámetro. El diámetro de las varillas normalmente debe ser de 12.7 milímetros, que es la medida de media pulgada en adelante. Cuando se tenga un recubrimiento de las varillas de acero inoxidable, el recubrimiento debe ser mayor a 0.38 milímetros, o el recubrimiento en cobre debe ser mayor a 0.25 milímetros, es lo que establece la norma NTC. Eso en el caso de las varillas recubiertas, ¿no? De las varillas recubiertas. La adherencia de recubrimiento, pues no debe haber evidencia de separación, como yo les había indicado, se debe mantener en el momento del ensayo, que se realiza el ensayo de adherencia, se debe mantener el recubrimiento de cobre o el recubrimiento de acero inoxidable, se debe mantener a la estructura de la varilla, a la estructura base de la varilla. En el doblado, el ensayo de doblado, no debe haber una evidencia del agrietamiento de ese recubrimiento. Si se presentan grietas cuando se hace el doblez de la varilla o un resquebrajamiento de la superficie, ya eso nos indica que esa varilla no está cumpliendo. Entonces es bien importante que se tenga en cuenta eso. Normalmente los que son electrodos de tubo, que son cargados químicamente, es decir, que se recubren químicamente de cobre, deben estar construidos con un diámetro interno mínimo de 50.8 milímetros. Eso es un tipo de estructura diferente al de la varilla maciza,
¿sí? Porque normalmente hemos estado hablando de la varilla maciza. Un diámetro interno mínimo de 50.8 milímetros y un espesor de pared de 2.03 milímetros, que es lo que establece la norma. Eso en caso tal de que se utilicen ese tipo de electrodos que son tubos. Listo, continuemos. Ok. Eso hasta ahí en cuanto a los requisitos que se definen y que se evalúan para las varillas de cobre. Ahora vamos con las barras de cobre. Las barras de cobre tienen un comportamiento especial. ¿Por qué? Porque realmente las barras de cobre a lo largo de todo el RETI, y esto comenzando con el RETI porque debo iniciar con el reglamento técnico, a lo largo del reglamento técnico yo no voy a encontrar barras de cobre de manera suelta, por decirlo así. Es decir, que yo tenga un numeral específico para barras de cobre, no lo hay en el RETI. ¿Qué es lo que pasa acá? Que como la aplicación principal de los barrajes de cobre han sido o se ha limitado fundamentalmente a eso, a hacer barrajes de productos como tableros o como celdas de media tensión, entonces lo que se ha hecho es que el requisito fundamental de las barras de cobre se debe tomar del numeral 2023, que es el que nos indica o que nos habla sobre tableros y celdas. Entonces, de ahí debemos tomar cuáles son los requisitos que normalmente me comienza a pedir el RETI para ser evaluados todo lo que son barras, barras redondas, barrajes, perfiles, platinas, todo eso. Todos los elementos que yo voy a darle uso o que van a ser utilizados o pueden ser utilizados en un tablero de distribución o en una celda de media tensión o en cualquier otra aplicación en la que requiera un material de estos como elemento conductor de corriente, debo evaluarlo desde los requisitos que están en el numeral 2023.1, 2A y el 2023.1.2H. Los demás no los listé porque de pronto es como causarles de pronto un error, inducirlos a un error, porque no, súbelo un momento, por favor, para que sea el 2020, es el A, correcto. Porque lo que sucede es que los demás son los requisitos específicos a otros materiales metálicos que están en los tableros y en las celdas. El 2023.1, 2023.1.2, que me indica realmente los requisitos de todo lo que tiene que ver con los barrajes y la estructura metálica de los tableros y celdas, me dice lo siguiente. Primero, que todo lo que son las partes fijas deben ser construidas, aquí ya hablan de diferentes materiales, plata, aleación, de cobre, porque recuerden, no estamos hablando aquí solamente de los barrajes, sino todo lo que tenga que ver con estructuras metálicas y partes portadoras de corriente dentro de un tablero o dentro de una celda. Entonces, composición, que sea cobre. En este caso, a ver, nosotros no hemos entrado aquí mucho en la parte de lo que es cobre. Ok, bueno, que el material sea cobre, en este caso. O si no es cobre, que sea aleación de cobre. O si no es aleación de cobre, que sea aluminio. Pero se debe verificar que la composición corresponde al material que se está declarando dentro de la especificación técnica del producto. Entonces, en este caso, pues, para lo que estamos trabajando en esta actividad, pues vamos a centrarnos en cobre. Entonces, ok, la composición debe ser cobre. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que evaluar ahí que el producto realmente corresponda a cobre y para eso debemos hacer un análisis de composición que se hace a través de un estudio de espectrometría. Entonces, con un espectrofotómetro se verifican, se hacen los ensayos y se verifica el contenido de cobre y de los demás materiales que pueda tener ese cobre. Y se verifica realmente la composición química y en qué porcentaje ese producto es cobre. Eso es lo que se hace en esa primera parte.
Y la otra parte son algo que hemos llamado como parámetros varios, porque dicen las partes de los tableros destinadas a la conducción de corriente, verbo y gracia, barras, barrajes, barras redondas, barras cuadradas, platinas, en fin, lo que el material del que estamos hablando, deben garantizar que se mantengan las condiciones de los materiales usados en las muestras sometidas a las pruebas de certificación. Ahí es donde van a decir, venga, señores organismos de certificación, ustedes hicieron esta verificación, ustedes verificaron estos elementos, verificaron, claro que sí, todos esos elementos nosotros los verificamos desde el primer día que inicia la certificación hasta nuestros días. Mientras la certificación esté vigente, eso siempre se va a seguir verificando. Ahora, en el primer inicio de la certificación, nosotros siempre vamos a hacer los ensayos que están ahí, que ahorita se van a dar cuenta ustedes que van en la misma vía de los ensayos de la norma. Entonces, miremos qué dice el RETIE. El RETIE dice, se debe verificar el contenido de cobre mínimo. Ah, ok, listo. Ya sabemos que debe haber un mínimo que estará alrededor del 99.4% en adelante. Listo. Se debe verificar la resistencia a la tracción, es decir, la propiedad mecánica que tiene esa barra. Se debe verificar la conductividad del material, es decir, ese material, qué propiedades tiene para oponerse al paso de la corriente, es decir, tener esa resistencia eléctrica, porque aquí ya hablamos de resistencia eléctrica, la anterior era resistencia a la tracción, que es resistencia mecánica. Entonces, ¿qué resistencia eléctrica se puede verificar para el caso de la conductividad? La dureza del material, la dureza mínima. El ángulo de doblado, porque realmente en el ángulo de doblado lo que hacemos es verificar el material cómo se está comportando y si realmente presenta las grietas del que habíamos hablado, y algo que se conoce como el módulo de elasticidad de Young, que es fundamentalmente un ensayo mecánico que se realiza y que es, tengan en cuenta esto, que es información importante para los fabricantes de tableros y de celdas cuando van a hacer su cálculo para definir el diseño de un tablero y hacer el cálculo de cómo el tablero con esa barra y con ese estudio de módulo de elasticidad de Young va a enfrentarse al cortocircuito. Entonces eso es una información bien importante. Entre otras cosas, yo insisto a los fabricantes, oigan, hagan el módulo de elasticidad de Young. Yo sé que eso está asociado al material, pero hagan esa verificación por lo menos una vez al año. Hay algunos que son más juiciosos y la están haciendo 2 veces al año, 3 veces al año, porque eso está asociado fundamentalmente al material. Entonces, ellos hacen las verificaciones y con esa verificación del material que le están suministrando a sus clientes, le entregan a los fabricantes de los tableros, de los cuales son sus clientes, les dicen, oiga, el módulo de elasticidad Young de este tipo de barras o de estos barrajes que le estoy integrando es este. Este es el cálculo que se hizo para que ellos lo sometan y lo introduzcan en sus diseños y puedan definir cómo se va a comportar ese tablero frente al ensayo de cortocircuito. Bien, eso es lo que me pide, eso es lo que me dice y lo que me establece RETIE. Dime. ¿Aló? Qué pena interrumpirte. Hay un poco de ruido en el fondo. Sí, si de sí, pronto alguna de las personas que se haya conectado, por favor silencia el micrófono, sí, acabo de verlo. o verificamos que efectivamente no seamos nosotros. ¿Listo? Ya parece que lo silenciaron, entonces qué pena la interrupción. Continuemos y muchas gracias. Listo. Bueno, eso es lo que entonces el RETIE me establece a mí fundamentalmente para los ensayos o evalúa desde el punto de vista de los barrajes o de todos los elementos que van a ser conductores de corriente. Pero nosotros tenemos que evaluar esto contra una norma técnica también.
Y la norma técnica que aplica para el caso de las barras y los barrajes, como les comenté al comienzo de la charla, es la ASTM B187. La ASTM B187 fundamentalmente me establece unas tablas en las que, dependiendo de la dimensión de la barra, del barraje, si es rectangular, si es cuadrada, si es redonda, me va a indicar unos valores, sobre todo específicamente los valores de tracción, elongación, pero fundamentalmente me habla de los siguientes puntos. En el numeral 7 me establece y lo que evaluamos nosotros, la composición química. Otra vez, volvemos al ensayo de análisis de cobre, el mismo ensayo que incluso se hace para las varillas de puesta a tierra, cuando se evalúa también composición química, que es el contenido químico de cobre, también se hace, en este caso, para las barras. Y se evalúa o se verifica que el contenido mínimo de cobre sea a partir del 99% como mínimo, pues obviamente el máximo del 100%. Entonces se verifica cuál es el contenido mínimo del cobre con el espectrofotómetro. Se verifica también la conductividad eléctrica, que sea de al menos del 97.4% IAC, que es en relación precisamente al cobre. Que haya una conductividad tomada a 20 grados Celsius, que es como se debe hacer esos ensayos. Los valores de tracción y elongación, dureza, fundamentalmente que estén acordes con la tabla número 2 de la STMB 187. Y se evalúa también, lo que es la parte dimensional, todo lo que son espesores y anchos con las tolerancias específicas que define esta norma, y se evalúa el ensayo de doblez transversal, en el cual se verifica realmente que el material, en este caso la barra, se le puede hacer el doblado como se hace el ensayo, sin que se presente ninguna ruptura, ninguna grieta y nada que pueda afectar el funcionamiento de la misma. Entonces eso es fundamentalmente lo que se hace en este producto, en este ensayo de lo que es doblez transversal. Bien, es importante tener en cuenta que dentro de la fabricación de los tableros y de las celdas, tal vez como la parte esencial de cuando se hace el ensayo de cortocircuito, porque es que la barra o el barraje tiene un componente especial dentro de este ensayo, porque como la barra es quien va a recibir, el barraje es quien va a recibir todo la corriente de falla que se produce en el laboratorio, y de hecho es quien va a soportar inicialmente todos los esfuerzos termodinámicos y electrodinámicos que se puedan producir en un ensayo de estos. Se debe insistir bastante en que estos requisitos, tanto de la norma STMB 187 como el requisito del módulo de elasticidad de Young, se estén midiendo constantemente, para que de esa manera se puedan estar ofreciendo a los clientes unos productos de calidad. Eso es algo que nosotros, como organismos de certificación, estamos verificando en cada una de las visitas que hacemos a nuestros clientes. En este caso, los clientes de certificación o los clientes que ostentan certificación para el tema de las barras y para el tema también de las varillas o de los electrodos de puesta a tierra. Bien, pues yo creo que de acuerdo con el tiempo que me indicaron, esta sería como la información que tengo para comentarles acerca de los ensayos. No sé si de pronto hay alguna inquietud o alguna pregunta al respecto. Perfecto, Jaime. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, te estoy oyendo. Sí, señor. Te agradecemos mucho, mucho toda la información. Vamos a buscar un par de preguntas dentro de los asistentes para que Jaime nos ayude a resolverlas, y ya pasamos
a nosotros realizar las preguntas. Mauricio Gómez pregunta, las barras no deben ser certificadas, solo se les debe realizar los ensayos del numeral 20.23.1.2.h. Pues a ver, este es un debate que se ha iniciado y del cual en el Ministerio de Minas hemos estado haciendo las indagaciones al respecto. El ministerio nos dice el producto debe cumplir con los numerales que están ahí. Oficialmente no hay un requisito, como yo les dije, para las barras. Puedo hablar de manera como concreta con lo que algunos fabricantes han optado al no tener la certificación o al no haber un requisito específico de las barras en el RETI, que lo que se hace es certificar las barras contra la norma ASTM. Entonces, es cierto, ratifico lo que está diciendo la persona que hizo el comentario, es verdad. El RETI no define específicamente que las barras se tengan que certificar, pero cuando uno revisa los requisitos, cuando uno como auditor, porque yo también audito tableros, cuando uno como auditor va a verificar los requisitos del tablero, lo primero que va a verificar es, dígame qué requisitos está cumpliendo, cómo hago yo para verificar los requisitos de las barras. Cuando yo tengo un certificado de que la barra o que ese barraje me está cumpliendo con la norma ASTM, yo ya sé que los demás requisitos que están especificados en el RETI, como son dureza, conductividad, resistividad, todo lo que es carga de rotura del material, doblado, y los demás requisitos de los que hablamos anteriormente han sido verificados. Entonces, por eso a la final, ¿qué hacen los fabricantes de los barrajes? Certificar la barra. ¿Ya? Pero tiene razón, el RETI no establece un requisito específico para... Por eso tenemos que basarnos en los requisitos que se establecen para los tableros. Muchas gracias, Jaime. Perfecto. También quiero recordarles que tenemos con nosotros un par de personas que estoy colocando sus datos en el chat, que también son expertos y que nos pueden dar toda la asesoría correspondiente. El primero es Juan Carlos Fernández, ahí tienen el número de teléfono para que se contacten con él, y el segundo es Mario Herrera. Perfecto. Las personas que quieran obtener el certificado de asistencia de este webinar, les informo, me estaba contando Daniel ahorita por acá, que Cobre de Colombia lo va a entregar a quienes estén interesados. Las personas interesadas se tienen que poner en contacto con daniela.osorio@cobres.com.co. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado, va a ser difundido a través de Cobres de Colombia y también a través de CIDET. Y también esperen una grata sorpresa que Cobres de Colombia les presentará la próxima semana. Los invito pues a visitar la página. Vamos a tener una información de mucho interés en ella. Perfecto. Y para finalizar, vamos a hacer un proceso, ¿cierto? Vamos a invitar a las 200 personas que tenemos en este momento conectadas a realizar una trivia. Para esta trivia es muy importante que accedan el nombre de usuario con su correo electrónico. Las 10 primeras personas o las 10 personas con la mayor puntuación van a acceder a unos souvenirs que les van a hacer llegar desde Cobres de Colombia, cosa que agradecemos. En este momento estoy copiando el link de Kahoot para que por favor aquellas personas que están interesadas en realizar la trivia y concursar por los 10 primeros puestos, la realicen y empiecen a responder las preguntas. Vamos a tener para ello 5 minuticos. La vuelvo y la pongo. No sé si Alejandro y Jaime tengan alguna inquietud adicional mientras las personas responden la trivia. No, mi parte no hay ninguna inquietud. Ahí les vuelvo a conectar el link de trivia para que por favor la realicen. Ya en este momento tenemos
45 personas conectadas, desarrollando la trivia, así que los invito a que participen. Bueno. ¿Sí? Para que por favor se identifiquen con sus correos, respondan 5 preguntas, van a tener 5 minutos para realizarlas. Ok, ya por aquí les digo algunos de los nombres. Tenemos a Edinson Román, tenemos a Orlando W, Aida, Eliana, Sebas, Jair Sandoval, Juan David Fran, tenemos a Ondrade, ¿cierto? Tenemos también a MC Ingelec, a Jason. Bueno, ahí vamos. En este momento va de primero Edinson Román. Estamos esperando que todos ustedes se sumen a nuestra trivia para poder repartir esos souvenirs que Cobres de Colombia les van a hacer llegar. Perfecto. 3 minuticos más. Son 5 preguntas acerca de la charla del día de hoy. Bueno, por aquí ya tenemos el número máximo de jugadores, ¿cierto? Así que las personas que ingresaron con anticipación van a tener una ventajita. Perfecto. Listo. Bueno, ya tenemos aquí las personas que participaron. Ya con ellos repartiremos entonces nuestros premios y agradezco entonces a Alejandro Zapata por toda la información, ¿cierto? Por compartir con nosotros este espacio. También al ingeniero Jaime Galán e invito a Cobres de Colombia para que nos dé el mensaje de cierre. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo estás? Bueno, me presento. Mi nombre es Daniela. Yo soy la analista de antemano, pues agradecerles su asistencia. Espero hayan disfrutado el espacio, que hayan aprendido bastante. Como mencionaban los ingenieros, próximamente pues tendremos más contenido para compartirles acerca del tema de hoy. La idea es que las personas que estuvieron entre los 10 primeros puestos se contacten igualmente conmigo, pues igual ahí se inscribieron con los nombres para hacerles llegar el detallito. Y igual personas que requieran, que deseen el certificado de asistencia, pues obviamente también lo puedan solicitar. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, para que estén pendientes pues de todo el contenido que nosotros constantemente generamos para ustedes, así en la web donde también estamos pues comunicando constantemente las actividades como este webinar para que las puedan aprovechar. Entonces nada, igualmente muchísimas gracias por su asistencia, esperamos pues haya sido de mucha utilidad para todos los asistentes. Muchísimas gracias a ti, Daniela, y a todas las personas de Cobres de Colombia que hicieron esto posible. Alejandro Zapata, el ingeniero que nos acompañó en la primera parte de este webinar, muchísimas gracias por toda la experiencia, por todo el conocimiento, y a Jaime Galán, el ingeniero que nos acompañó en la segunda parte, también infinitos agradecimientos. A las 180 personas que tenemos conectadas aún en este webinar, les extendemos nuestro agradecimiento de parte de Cobres de Colombia y de parte de CIDET, y los invitamos también a acercarse a nuestras plataformas, las de Cobres de Colombia que ya mencionó Daniela, y también a seguir acompañándonos en los siguientes webinars. Alejandro, Daniela, Jaime, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos nuevamente, que tengan muy buena noche. Hasta luego.